Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a esta hora a quienes nos acompañan a través del canal universitario Sun Televisión y los canales locales de Popayán. En el día de hoy vamos a hablar sobre educación virtual y para eso tenemos como invitado al profesor Luis de la Fuente Valentín. Él es docente de la Universidad Internacional de La Rioja y quien nos acompaña hoy aquí, no solamente en Perspectivas, sino en la Universidad del Cauca para hablar sobre educación virtual. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy agradable estar aquí en Popayán. Profesor, hablemos sobre qué es la educación virtual, cómo se ha logrado este proceso de aceptación o de adaptabilidad por parte de la comunidad universitaria y en qué proceso estamos. Ok, la educación virtual, nosotros llamamos educación virtual o educación online a esa modalidad de formación universitaria o a todos los niveles, pero en mi caso universitaria, que llega a través de Internet, ¿no? Con las herramientas que hoy en día nos da la web. Tenemos campus virtuales que son herramientas que pueden mediar la comunicación y la entrega de contenidos en todas las direcciones posibles, de profesor a alumno, de alumno a profesor, de alumno a alumno, ¿vale? Todas las posibilidades están cubiertas tecnológicamente y podemos ofrecer modelos pedagógicos muy ricos que antes solo eran posibles en el mundo presencial. Entonces, eso nos hace llegar a todos aquellos que por su ubicación geográfica o por su disponibilidad horaria antes no podían acceder a esta formación. Y esto es muy importante para aquellas personas que ya completaron, por ejemplo, sus estudios de grado, ya están trabajando, están en el mercado laboral, tienen su familia y desean complementar su formación académica para mejorar su empleabilidad. Entonces, en ese caso, la educación virtual o la educación online es una buena opción. Es de gran valor, sí. Bueno, profesor, esa educación virtual requiere de una autodisciplina, un autoconocimiento, un autoaprendizaje. ¿Existe en la comunidad académica esa cultura de ese autoaprendizaje a través de la educación virtual y de las diferentes plataformas? Nosotros desde UNIR somos muy conocedores de esa necesidad. La necesidad de hacer que esa persona que está sola en su casa trabajando sienta que es parte de un curso y que tiene que seguir un flujo de actividades como parte del curso, ¿no? Entonces, nosotros sí que hemos trabajado mucho para que todo el profesorado sea consciente de que este modelo es completamente diferente al modelo presencial y el profesor se debe adaptar también, no solo el alumno, ¿no? Entonces, conseguimos que empujar al alumno a un flujo de actividades y un flujo de comunicación con sus compañeros y con el profesorado que le hace ser partícipe de una formación de un conjunto de personas que se están formando, no ya de una persona aislada que se inscribe en un plan y obtiene un título, no, estamos hablando pues del concepto de clase, entonces ahí sí estamos llegando. Aunque la educación virtual facilita ese acceso a la educación superior porque se manejan unos horarios independientes, autónomos, y uno puede encontrar diferente orientación a diferente hora, ese modelo de contacto personal que se tiene y que se ha tenido en la educación tradicional hacia esa educación virtual ha sido muy drástico. ¿Cómo ha sido esa respuesta por parte de los estudiantes? Nosotros hemos tenido una respuesta muy buena y esto es uno de los grandes éxitos. ¿Por qué? Porque es cierto y somos conocedores de ese distanciamiento, que no solo es geográfico puro y duro, sino que es la situación de no formar parte del contexto, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado muy fuerte para acercar al alumno a este contexto. Para eso, por ejemplo, nosotros utilizamos la figura del tutor, que es una persona que ayuda al alumno en todas las circunstancias no necesariamente docentes. Es decir, cuando el alumno tiene una duda sobre la asignatura, pregunta al profesor, pero si tiene cualquier circunstancia o simplemente quiere hablar de cómo le va, ahí está la figura del tutor. Y esa figura del tutor reduce muchísimo la distancia emocional
que hay entre alumnos y universidad. Y eso ha sido una de las grandes claves del éxito. Y ese acercamiento, ese compañerismo que uno lo vive en los salones de clase, ¿cómo se traslada a un aula virtual? Sí, nosotros tenemos clases presenciales virtuales donde los alumnos pueden interactuar con el chat, ¿no? Entonces yo percibo que cuando entran los alumnos se saludan entre sí y por la forma en la que se saludan se nota que se conocen, se saludan unas personas concretas a otras personas concretas, ves que hay grupos y también a través de los foros ves también que hay determinados grupos de interacción. Luego estos alumnos se conocen presencialmente cuando hay exámenes y se intercambian sus datos de contacto, ¿no? Entonces a partir de ahí empiezan a generar una comunidad que va más allá de lo que ofrece la plataforma universitaria. Es decir, las ganas que tienen los alumnos de interactuar entre sí son más fuertes que las propias herramientas y ellos generan sus propias comunidades. Y nosotros sí lo percibimos, pues eso, en el foro, en el chat de la plataforma, en los medios de comunicación que nos lo agradecen. Sí, y las plataformas de educación virtual ofrecen una metodología también de ese intercambio, pero hace falta esa parte de contacto humano que ustedes dicen y que lo encuentran entonces en cada vez que hay un examen. Sí. Ellos ya se van conociendo a través de las plataformas y los foros, entonces van reconociendo sus nombres, ¿no? Y de alguna manera pues también encuentran ese contacto, pero luego el día del examen pues se conocen presencialmente, se van a cenar juntos, por ejemplo, y luego el día de la graduación, cuando acuden a la fiesta de graduación, los que acuden, nosotros ya vemos que se saludan directamente, se reconocen las caras, se abrazan y la felicidad de lograr ser graduado, de lograr la maestría o el título de grado, pues la comparten en conjunto, la comparten en esa pequeña comunidad que han formado. Sí, o sea, no es cierto que no haya un contacto humano, sí que es cierto que no es el mismo, es un contacto diferente. Que no es tan seguido ni permanente, pero sí lo hay. Efectivamente. Bueno, profesor, lo invito a nuestro primer corte promocional y ya regresamos para hablar sobre este mundo, la educación virtual, las plataformas, la metodología y los resultados que se tengan. Ya regresamos. Somos academia, somos región, somos paz. Somos la Universidad del Cauca. Llevamos 190 años trabajando por el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Continuamos en Perspectivas. Hoy tenemos como invitado al profesor Luis de la Fuente Valentín. Él es docente de la Universidad Internacional de La Rioja y es un experto en el tema de educación virtual. Usted es director también del máster en análisis y visualización de datos masivos. Profesor, en este diálogo que estamos haciendo sobre educación virtual surge una inquietud. ¿Hay algún estudio o comparación entre un egresado que cursó su carrera, su programa académico en educación virtual frente a uno que lo hizo en educación presencial? Yo no conozco ningún estudio que haga esa comparativa, pero también tengo que decir que esa comparativa, en caso de existir, sería injusta, ¿no? Sería injusta porque el alumno que entra a la educación virtual es diferente del alumno que entra a la educación presencial. Es decir, nosotros tenemos alumnos en media de 34 años. ¿Por qué? Porque son alumnos que ya cursaron su grado, que ya entraron al mercado laboral, están trabajando, tienen su experiencia y entran a formarse con nosotros para complementar o para reorientar su vida académica, ¿no? Su proyecto de vida. Entonces, estos alumnos tienen unas características muy diferentes y hace que, en nuestro caso, los informes que manejamos digan que el 99% de los alumnos que terminan con nosotros los estudios estén trabajando. Esto quiere decir que el 99% encuentren trabajo, y hablo de números que no recuerdo ahora, pero son del orden de, ¿no? ¿Quiere decir que todos encuentren trabajo? No, quiere decir que muchos ya tenían trabajo. Lo que sí que es cierto es que la gran mayoría de nuestros estudiantes, cuando terminan, mejoran su posición laboral. O bien cambian de trabajo a uno en el área en el que les hemos formado, o bien quedan ascendidos por el hecho de haber hecho el máster. Claro. Entonces, esa situación de la tipología del alumno hace que la comparativa pues sea realmente injusta. Bueno, profesor, hablemos de los programas académicos. ¿Cuáles son los programas que más se facilitan para una educación virtual?
En realidad, cualquier cosa que se pueda virtualizar. Nosotros, desde la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, disponemos de programas centrados en el área de informática y computación. También disponemos de programas en el área de organización industrial, de diseño digital, pero bueno, igual la universidad tiene programas en derecho, en educación, en neurociencia, ¿no? Hay muchos tipos, en música, que son muy interesantes. Y nosotros tratamos de ampliar nuestro espectro con nuevas posibilidades. Obviamente, aquellas titulaciones que involucran el manejo de hardware pues son más complicadas, ¿no? Porque supone que si yo monto en Logroño un laboratorio genial con el último motor de la NASA, último modelo de laboratorio, lo pueden utilizar los alumnos de Logroño, pero UNIR tiene una vocación online, entonces eso no es compatible con entrega a través de Internet, ¿no? Sería injusto que unos alumnos puedan y otros no. Y todo lo que ofrecemos se lo ofrecemos a todos. Y eso nos limita, sobre todo, si se puede virtualizar, si se puede simular, lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, hay programas de formación que simulan entornos en 3D que nos acercan a ofrecer programas que antes no se podían, ¿no? Entonces, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, a lo mejor no estamos ofreciendo la titulación de física, pero determinados procesos físicos que vamos al laboratorio, como por ejemplo un péndulo, ¿no? Que vamos al laboratorio. ¿Pero hablamos de laboratorio virtual o laboratorio? No, yo decía, si en el mundo presencial tenemos un laboratorio con un péndulo y estamos midiendo los tiempos, ese mismo ejercicio se puede virtualizar, ¿no? Entonces podríamos ofrecer esa titulación. Es simplemente un ejemplo para decir que aquello que se puede simular se puede educar a través de Internet, ¿no? Simplemente es poner la intención. Claro, y la creatividad y la innovación, como estamos hablando en ese momento. Profesor, y en el tema, por ejemplo, de la cobertura, pues hoy en día el Internet no tiene límites de cobertura, trasciende países, fronteras, continentes. ¿Cómo estamos nosotros en educación virtual en esta parte? Pues la UNIR, que es donde yo trabajo, es la Universidad Internacional de La Rioja. Entonces, esa palabra internacional no está puesta por casualidad, ¿no? Tenemos esa verdadera vocación. Nosotros nacemos online, somos una universidad con sede en Logroño y esta universidad imparte a toda España, pero no solo a toda España, sino que imparte a todo el mundo, imparte internacionalmente. Un 20% de nuestros alumnos, por poner un ejemplo, un 20% de los alumnos de la Escuela de Ingeniería es de Colombia. Entonces, eso hace que algunos aspectos administrativos se hagan desde acá, desde Colombia. Tenemos sede en Bogotá, por ejemplo. Entonces, allá donde hay una conexión de Internet, nosotros podemos entrar. Porque además no nos importa los requisitos de hardware. Pudiendo abrir con un navegador una página web es suficiente, porque allá donde necesitamos hardware, y cuando digo hardware me refiero a un ordenador más potente, nosotros podemos ofrecer escritorios en la nube, lo cual hace que el alumno no deba tener en su casa ese hardware, ¿no? Nosotros se lo ofrecemos virtual. Así que hace que geográficamente no tengamos límites. El límite está, por ejemplo, en el idioma. Alguien que no sepa español no puede acceder a una titulación en español, obviamente. Aunque también el idioma es un requisito fundamental hoy en día en la preparación de un profesional y más en un posgrado. Ajá, efectivamente, sí. Tenemos alguna titulación y laboratorios de idiomas, o sea, que ofrecemos, hay una titulación que ofrecemos en inglés y también formación en idiomas. Hay herramientas para facilitar este aprendizaje. Efectivamente. Entre esas herramientas pasemos al tema de las plataformas. Ajá. ¿Qué podemos hablar sobre esas plataformas que hoy en día se tienen para la educación virtual? Hoy en día las plataformas, la verdad es que ofrecen un catálogo de servicios inmenso. Nacimos, los servicios en Internet nacieron cuando se aprendió a hacer páginas web dinámicas, se crearon lo que se llamaron los gestores de contenidos, ¿no? Que eran básicamente lugares donde subir contenido, recursos, que es lo primero que se utilizó en educación, pero eran recursos simplemente de lectura, de consumir pasivamente. De ahí se vio que la educación tenía otras necesidades de comunicación, de evaluación, de calificación, de interacción entre alumnos y profesores, y se pasó a los gestores de aprendizaje, que es lo que llamamos los LMS. Hoy en día hay muchísimos. Están de software libre, como Moodle, que es el más conocido, como Sakai, que es el que utilizamos nosotros en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, y hay otros de pago, como Canvas,
como Blackboard, ¿no? El catálogo es muy grande. Tienen una serie de servicios predefinidos que son los que dan soporte a todo lo realmente necesario, todo el núcleo, pero si alguna asignatura tiene una necesidad especial, estas plataformas permiten enganchar herramientas ajenas inicialmente a la plataforma, pero que pasan a formar parte de la misma para añadirle una nueva funcionalidad, como por ejemplo una simulación de un entorno real, pues se simula, se engancha a la plataforma de tal forma que para el alumno la experiencia es única. El alumno solo tiene que entrar a una única plataforma con una contraseña y un password y ahí encuentra todo, ahí encuentra absolutamente todos los recursos necesarios para su aprendizaje. Entonces, la tecnología hoy no es... Bueno, sigue, no es un límite, no sigue poniendo ciertos límites, pero ya está tan abierta que casi es nuestra imaginación. No, y me imagino que como es tecnología, cada vez salen con más avances y cada vez sale con más facilidad para que la educación virtual logre sus propósitos. Efectivamente, casi un poco la limitación no es si la tecnología lo puede ofrecer. La limitación es cuánto tiempo necesito para desarrollar esta situación, esta solución, porque casi es un poco lo que nos imaginemos lo podemos construir, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la situación y muy enriquecedora para la educación virtual. Bueno, profesor Luis de la Fuente, vamos a nuestro segundo corte promocionales y ya regresamos para hablar sobre la innovación y la educación virtual. Somos academia, somos región, somos paz, somos la Universidad del Cauca. Llevamos 190 años trabajando por el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país, hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Nuevamente con ustedes en Perspectivas, hablando sobre educación virtual con nuestro invitado de la Universidad Internacional de La Rioja, el profesor Luis de la Fuente Valentín. Profesor, sobre esta charla de educación virtual está el tema de la innovación presente en cada uno de los aspectos que cubre lo que es esa educación hoy en día a distancia o virtual. ¿Qué podemos hablar sobre qué es la innovación educativa? Para mí, mi punto de vista es que innovación, o sea, uno está innovando educativamente hablando cuando hace cosas en el aula que antes no se hacían. Y que antes no se hacían quiere decir que no tienes referencias sobre cómo se hace, que no hay manuales, que no hay nadie que te explique cómo se hace. Es decir, la mayor parte de cosas que hacemos en educación son cosas que ya conocemos, ¿no? Alumnos en el aula, profesor, pizarra, y entonces alguien te puede enseñar que debes utilizar la pizarra o el tablero para las explicaciones, para las lecturas. Eso ya lo conocemos. Cuando nos salimos de ahí, cuando hacemos algo que no nos han explicado y que creemos que de verdad tiene futuro en la educación porque pretenden mejorarla, entonces ahí estamos en el campo de la innovación. Desde la parte de la investigación, las universidades tienen esa fortaleza y es uno de los ejes de la educación superior. ¿Qué se ha hecho para mejorar o para fortalecer la innovación educativa? Mucho, se ha hecho mucho. Yo aquí, por ejemplo, mi respuesta está orientada hacia mi área de investigación, que es la tecnología educativa, ¿no? Entonces, dentro de esta tecnología, una de las partes es el análisis de datos para el aprendizaje. Se puede analizar los datos, los patrones de actividad de los alumnos para entender determinadas situaciones que ocurren en el aula. Por ejemplo, se puede analizar a ver si existe un patrón que se corresponde con el alumno que va a fallar, o que falló, mejor dicho. Entonces, se puede desplegar los recursos necesarios para detectar de forma temprana a ese alumno y poner los recursos necesarios para que ese alumno no falle, para mejorar un poco este proceso. Entonces, en este sentido, la investigación está aportando nuevas herramientas y nuevas ideas que nos sirven para mejorar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es un proceso continuo, no es un proceso que se quede, sino que es dinámico. Sí, claro, la investigación alimenta a la innovación y siempre que tengamos nuevas ideas, siempre que generemos nuevo conocimiento, habrá donde innovar. Bueno, y en ese orden, ¿cuál sería el futuro de la innovación educativa? Yo aquí un poco también sesgado por la titulación que dirijo y por mis líneas de investigación, yo en el análisis de datos veo un campo inmensamente grande. O sea, ya no solo en el predecir si un alumno va a fallar o no, sino que se pueden dar sistemas para que un alumno sepa lo eficiente que está siendo en su trabajo,
se pueden dar sistemas para que el profesor conozca los grupos de trabajo que se están formando espontáneamente en su aula, y esto es válido tanto para la presencial como para el modelo online. Lo que hay que hacer es capturar los datos de una forma suficientemente inteligente. Entonces, este apoyo con la tecnología, esta posibilidad de analizar datos para conseguir entender mejor lo que pasa en el aula, nos llevará a mejorar lo que pasa en el aula, porque cuando entendemos mejor es cuando mejoramos. Bueno, profesor, usted dictó esta charla aquí en la Universidad del Cauca sobre el tema de la innovación educativa, nos trajo la experiencia, el conocimiento que tiene la Universidad Internacional de La Rioja y todo lo que se ha hecho alrededor de la educación virtual, la innovación educativa. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos deja a la Universidad del Cauca, una universidad que ya va cerca a su bicentenario, pero que todo el tiempo ha estado en el tema de la educación presencial y ahora está quiere incursionar en el tema de la educación online? Pues mi recomendación es doble. Por un lado, para el docente que está en su aula y quiere hacer algo diferente a lo que ha venido haciendo siempre. Mi recomendación es: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Innova ya. Salta, tírate a la piscina, ¿no? Trata de hacer lo que estés haciendo, porque lo que tú aprendas servirá de base para lo que construyan en el futuro, ¿no? Es no tener miedo a hacer cosas diferentes, a atreverse. Y la otra recomendación es para las capas altas de la universidad, quien tienen que apoyar política y organizativamente. Hablamos de la dirección universitaria. Sí, claro. Esta innovación tienen que promover estas estrategias de innovación, premiar al docente que innova, proponer ideas, proponer estructuras que fomenten esta innovación, porque hay que entender que la innovación es la construcción de la universidad del futuro, y cuando la universidad del futuro llegue, nadie querrá ser la universidad del pasado. Entonces, esto se fomenta con políticas de innovación. ¿Y cuáles son los recursos que hoy más que nunca se requieren para esta educación? Para esta innovación. Ajá. Sobre todo yo diría que, apuestas fuertes por la tecnología, pero el recurso principal yo creo que es un recurso humano, ¿no? Es esa intención, esas ganas de querer hacerlo. Capacidad de investigar, de innovar. Efectivamente, ese promoverlo si eres quien lo debe promover, y hacerlo si eres quien lo debe hacer. Esa acción, el no pararse, el no quedarse quieto viendo qué hacen otros. Profesor Luis, en el tema de Latinoamérica, ¿cómo nos encontramos frente a esta educación virtual, a esta innovación educativa? La UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, ha entrado con bastante potencia en Latinoamérica. Nosotros tenemos alumnos en Colombia, tenemos alumnos en Ecuador, tenemos en México, tenemos varios países núcleo de actividad. Eso quiere decir que existe esta demanda, ¿no? Que estamos siendo aceptados, y los resultados que estamos teniendo, el feedback que obtenemos de los alumnos es bueno. Eso quiere decir que el alumno agradece este modelo, ¿no? Mi sensación es que las universidades latinoamericanas también deben ofrecer este tipo de modelos, o ya no solo online, sino fortaleciendo mucho esa educación en base a la tecnología, porque es algo que sí están demandando los alumnos en realidad. Hemos hablado sobre la Universidad Internacional de La Rioja, pero de manera, en este relacionamiento con la educación virtual y la educación online. ¿Qué podemos hablar de la universidad? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuántos programas tiene? ¿Cuántos estudiantes hay? La Universidad Internacional de La Rioja está ubicada, tiene su rectorado en Logroño, en España, claro. ¿Cuántos programas hay? Yo conozco los datos de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, que es donde trabajo. Es una de las facultades que existen, y tenemos 33 programas activos. 3 de ellos son de grado, aproximadamente 15 son de máster oficial, que es lo que allí llamamos máster universitario, y luego tenemos títulos propios como expertos o como máster propio. El máster propio tiene un formato similar al máster universitario en cuanto a tiempo, pero a lo mejor otras formas de evaluación, y el experto es más similar a lo que aquí en Colombia se llama un diplomado. Entonces estamos manejando aproximadamente 33 titulaciones, que es un volumen bastante grande.
En la titulación que yo dirijo, nosotros admitimos, mejor dicho, unos 300 alumnos anuales por curso académico. De ellos se egresan el primer año aproximadamente el 80%. Es decir, estamos hablando de volúmenes de titulaciones muy altos y volúmenes de alumnos que acaban siendo muy altos. La Escuela de Ingeniería ya ha egresado en torno a 7.000 alumnos. Qué bueno. En global. Bueno, profesor, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas, por compartir con nosotros, con nuestros televidentes, todos esos avances sobre educación virtual que se vienen realizando desde la Universidad Internacional de La Rioja y que compartió también en la Universidad del Cauca. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. A ustedes muchas gracias y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.